y Ángel, que son los que van a responder a vuestras preguntas. Me gustaría, si tenéis algo que preguntar, que lo hagáis brevemente. Yo me acercaré, levantéis la mano, me acercaré a quien queráis y formularéis la pregunta después de que ellos expongan un poco en principio lo que hemos estado haciendo hasta ahora, quiénes somos y a dónde venimos, que es a ganar. Poco más por mi parte, deciros que en mi caso concreto yo estaré todos los jueves a partir de las 8 en el D4 para cualquier pregunta que os quiera surgir, que os apetezca hacer para el futuro, si es posible formar nuevos círculos en las que todos nos apoyemos. Y sin más, doy paso a mis compañeros. Hola, boa tarde. Non me chamo Ángel, chámame Ángel. Bueno, como explicou un pouco Violeta, o formato que pretendíamos hoxe é simplemente explicar de xeito breve un pouco o que temos feito, o que pretendemos facer, e logo abrir turnos de palabra, etcétera, etcétera. Temos un pequeno inconveniente que o compañeiro que nos deixou o xerador eléctrico ten que marchar a iso das 9 menos cuarto. Entón, a idea é que nós estamos super breves, abrir turnos de debate de palabras e logo, pois, de xeito máis informal seguir falando un pouco aquí, non? Eu creo que existe un mecanismo moi perverso, é un mecanismo que funciona do seguinte xeito, non? A nivel agitativo, antes das eleccións, falamos todos do poder da xente, non? Queremos que a xente pode cambiarlo, pero ese mecanismo perverso opera unha vez que as tarefas que temos que cometer se nos veñen enormes, é dicir, de repente pois éramos un pequeno proxecto político, de repente o resultado das eleccións pois é enorme e de repente as tarefas que se nos veñen na cabeza son enormes, é dicir, ao final a tarefa un pouco de Podemos é refacer unha democracia entre todas e para todas. Entón, eu creo que ás veces precisamente por ese mecanismo que temos interiorizado nos entra un pouco de medo. Entón, de repente, cando queremos cambiar as cousas, decimos, bueno, agora que xa gañamos as eleccións, agora que a prensa nos mira por todas partes, agora que temos que ser respetables, delegamos todo a un reducido grupo de expertos, non? E creo que precisamente o que temos que manter é o espírito previo, é dicir, que aquí as cousas... Vale, bueno, en calquera momento que me escoitades mal, por favor, levantade a man ou algo así, que non teño moita experiencia con isto dos micros, non? Decía que que para recuperar unha democracia, construir unha democracia, vai requerir o esforzo de todas e de todas. Por moito tempo, nese consenso da transición, un pouco a política lle foi privada a cidadáns de pé, foi repudiada, que tamén é un mecanismo ideolóxico, non? A única política que existía é a política que practicaba a casta, non? Esa política de despachos con un montón de eufemismos, pero precisamente o que hai que recuperar, que pretende Podemos nun principio, é abrir a participación política para todos e para todas. Claro, isto vai requerir un esforzo tamén pola nosa parte, é dicir, temos que romper un pouco esa dicotomía entre representadas e representantes, non? Temos que difuminar esa barreira e ser todos representados e ser todos representantes, non? Eu creo que un pouco que o éxito de Podemos tamén se basea que recupera un pouco o espírito combativo dos últimos 3 anos, non? Por exemplo, sobre todo movimentos sociais como a plataforma Afectados pola Hipoteca, non? Que demostra que a única forma de salvar as nosas vidas, pero incluso física, incluso literalmente, como é nos casos da xente que botan de casa, é coa colaboración entre todas e todos, non? Entón, precisamente, eu creo que o espírito de que queremos facer, o que temos feito ata agora, é combatir un pouco esa lógica empresarial dominante, non? De que nos bota a culpa a nós mesmos dos nosos fracasos, é dicir, sempre individualiza a culpa e a esa individualización da culpa é de que a culpa das cousas é nosa e non dunhas estruturas que funcionan para que manteñan poder uns poucos. Nos queremos opoñer un pouco o que é a lógica da solidaridade colectiva. Entón, eu máis que nos aquí, un pouco
tampouco vou comentar os pormenores do que temos feito ata aquí, non? Un pouco o proxecto aquí na cidade nace hai 3 ou 4 meses, non? Pois supoño que, claro, daquela non era tan mediático. Nos aquí, pois, o programa que se elabora Podemos o debatimos entre todas e todos. Aquí en Vigo fixemos unha asamblea onde que debatimos punto por punto e medamos o programa, eleximos tamén, participamos no que foi o tema da elaboración da lista, que foi nunhas primarias abertas. Aquí a nosa compañeira Paula, que hoxe non pode estar aquí porque está no encontro de círculos que hai hoxe en Madrid, pois finalmente saliu unha lista. Tamén o noso compañeiro Óscar era outro compañeiro que presentamos nesa lista. Entón, un pouco a idea que queremos traballar aquí sería a seguinte: e queremos que a forma de traballar está vinculada que non é simplemente unha forma técnica de optimizar o traballo, senón que ten un profundo sentido político, non? A idea un pouco, e tamén para que vos convidamos aquí hoxe, é para que todos e todas os que queráis participar con nós. Me escoitas ben? Así. Vale. Pois que todo o mundo que queira participar con nós se anote. Hai xente aí nas mesas con listas. A idea, pois a verdade que temos poucos medios, entón a única forma de contacto que temos por agora é un pouco o email e o Facebook. Entón a idea é que todo o mundo se anote por zonas. A idea é constituir unha rede de círculos pola cidade, é dicir, eso tamén dependerá de que vos queráis montar círculos ou non. É dicir, que aquí tamén é un pouco a idea que, en principio, tentamos transmitir dende Podemos. É dicir, que aquí o que non fagamos nós non o vai facer ninguén. Aquí non se vai montar nada por arriba. Aquí ou se montan círculos dende abaixo ou simplemente non faremos nada. Entón, a idea un pouco para funcionar aquí en Vigo sería eso: círculos territoriais, pois círculos dun barrio, círculos sectoriais. Por exemplo, está o proxecto de lanzar o círculo de estudantes, non? E logo, de cada círculo que exista, habería 2 delegados ou un delegado ou 3 delegados que formarán parte dunha coordinadora, non? Creemos que este mecanismo é moi importante, porque un proxecto político como o noso non só ten agora a carga furibunda dos medios da caverna mediática e da dereita, non? Senón tamén que un proxecto que pode triunfar tamén ten outro reverso tenebroso, que é o da cooptación, non? E logo tamén están cuestións como cargos nas institucións. Entón creemos que o único antídoto, porque todos somos persoas ao fin e ao cabo, é dicir, aquí non somos nós máis puros ou puras que outras, pero todos os antídotos que hai para non converternos en casta é habilitar mecanismos democráticos dende abaixo. Entón, que todo o que fagamos sea controlado por todas nós e nós, é dicir, sin carnet, sen nada, que todos os círculos serán abertos para a participación de todo o mundo que queira. E queremos que tamén eso, pois, de cara a unha eventual candidatura municipal, pois tamén recollería un pouco as inquedanzas de cada barrio e cada sector, e sería unha imaxe moito máis plural da cidade. Entón, basicamente isto, non me vou estender máis porque tampouco creo que teña sentido que estea aquí falando moito tempo. Sale moito agora na prensa temas de alianzas electorais. En primeiro lugar, queremos decir que non temos ningún contacto con ninguén de cara a ningún tipo de alianzas. É dicir, evidentemente estamos abertos, ou polo menos eu a nivel personal, a algunha alianza política en algunha elección concreta, pero estaría suxeita en primeiro lugar ao programa. É dicir, o programa foi elaborado por moita xente e nós ese programa non podemos cambiar baixo ningún concepto. E outra cuestión que precisamente tamén podemos o que quere romper é o tema de pactos por arriba. É dicir, aquí calquer tipo de alianzas que se poderán trenzar ou articular de cara ao futuro terían que ser baixo os métodos que nace Podemos: todo aberto, todo dende abaixo e todo elexido entre todas e todas. Simplemente por aclaración, porque a veces tamén a prensa distorsiona bastante as palabras das compañeiras ou compañeiros que falan con ela. Non, entón creo que é un pouco a idea, non? Nun momento como este, en que todo o sólido se disolve no aire, non? En que os povos do sur de Europa estamos padecendo un austericidio provocado por a espada de Damocles que pende sobre os povos de Europa, que é un pouco a excusa da débeda, unha débeda que nós non disfrutamos, que se contraxo de forma ilexítima.
e que todos nun momento en tamén que o bipartidismo decrece a ritmos elevadísimos, nun contexto internacional no que as eleccións europeas para nós foron un éxito, pero tamén temos que ver outros países, non? Que hubo un auxe moi importante da extrema dereita e opcións xenófobas, nun momento en que cae o rei. Creemos que é o tempo de organizarse un pouco para decidir todo, non? Ese decidir todo non ten comportas ni se lle poden por diques, non? Aquí queremos decidir todo, queremos que os povos teñan dereito a decidir que relación teñan cos seus estados, é dicir, defendemos o dereito a autodeterminación, defendemos que as mulleres podan facer o que lles pete co seu corpo, porque de elas eles teñan o dereito democrático a facer con ele o que poidan, non? Entón queremos estender unha ola democratizadora que sexa da xente e que sexa levada dende a xente, non? Eu non me estendo máis, prefiro deixar que faledes vos, simplemente que realmente que nós non que o que máis medo lle pode dar a esta casta, a esta oligarquía ou baixo o epíteto que lle queremos calificar é xente que non temos nada máis a nosa inteligencia, e que o máis perigoso é xente debatindo entre eles, pensando colectivamente para cambiar as cousas. Eso penso que é máis perigoso, e penso que o que ten que ser Podemos, que temos que conspirar entre todos e todas para cambiar a nosa vida, porque non queremos que decidan outra xente por nós. Bueno, pues buenas tardes a todos. Yo soy Óscar y como Ángel, ya nos ha dejado un poquito las bases establecidas. A mí me gustaría empezar por daros las gracias a todos por estar hoy aquí. Sé que es un día infernal para tener una asamblea de este tipo. Sé que todos tenéis sitios mejores o más divertidos al menos en los que estar. Y realmente, pues el veros aquí en un día como hoy, lo primero que nos da es esperanza. Y creo que es un momento en el que estamos todos muy necesitados de ella. Porque lo que venimos padeciendo durante los últimos años, lo que nos hemos venido creyendo que es democracia, lo que nos han vendido que es la única alternativa posible para organizarse, para vivir, para tirar adelante, se ha hecho de una manera absolutamente sucia. Decía William Shakespeare allá por el siglo XVI que algo huele a podrido en Dinamarca. En el siglo XXI parece que el olor a podredumbre se ha extendido bastante más allá. Me gustaría utilizar como ejemplo, y me gustaría aprovechar para pediros que en la medida del tiempo que tengáis os acerquéis por las mesas y por los compañeros que están recogiendo firmas para intentar conseguir el indulto para Carlos y para Serafín, los dos compañeros sindicalistas a los que se les quiere imponer una pena de cárcel que es absolutamente, pero absolutamente antidemocrática, sucia y rastrera. Esa no es la política que nos merecemos, y es la política que se merecen compañeros que están luchando por los derechos de todos y de todas. Así que empecemos por ahí. Es un honor veros a todos aquí de pie hoy, escuchando lo que tenemos que decir, los que en su momento hemos dado el paso adelante y hemos decidido poner en marcha el círculo Podemos de Vigo. Ángel ha hecho un poco un resumen de los 5 meses de trabajo que nos han llevado hasta aquí. A mí me toca un poco hablar de lo que viene de ahora en adelante y de lo que van a ser pues las estructuras parciales provisionales de las que hemos decidido o que nos ha parecido conveniente dotarnos para darnos una mínima operatividad. Bueno, para empezar, lo primero de lo que me gustaría hablaros es un poco de las comisiones de trabajo. Hasta la actualidad funcionábamos con únicamente una asamblea abierta a la que podía venir cualquier persona que tuviera interés en decir algo o en escuchar lo que en ella tuviéramos que decir los que allí estábamos participando, y una coordinadora que se encargaba de dinamizar pues el trabajo entre asamblea y asamblea, preparar un poco pues esas reuniones, organizar los órdenes del día y demás.
El resultado de las elecciones del 25 de mayo pues nos ha cambiado en este sentido radicalmente el concepto. Entonces hemos considerado necesario empezar a crear pequeñas comisiones de trabajo. Concretamente hemos partido de la creación de 3, aunque esperamos que en breve pues todos y todas os animéis a colaborar con nosotros y en breve tengamos pues muchas comisiones más, entre otras cuestiones, si finalmente pues también entre todos y todas decidimos concurrir a las elecciones y tratar de disputarle el Ayuntamiento de Vigo a toda esta gente que a día de hoy lo utiliza como si fuera su patio de recreo, mientras que en la calle hay alguna gente que no tiene con qué comer, que no tiene una casa en la que meterse, y es el trabajo de activistas que están en la calle, que son gente de la calle. Es el trabajo de esa gente la que está solucionando los problemas de toda esa gente, de todas esas personas. Pienso ahora mismo concretamente en un caso especialmente sangrante de cómo funciona este ayuntamiento. Hay una persona anónima que está a día de hoy entre todos vosotros y ha venido luchando durante los últimos 15-20 días para que 2 familias de esta ciudad no se quedasen sin una vivienda, con hijos menores, lo que implicaría que esos hijos acabarían en servicios sociales. El Ayuntamiento de Vigo dispone de inmuebles vacíos, pero resulta que la burocracia no permite que unas personas que lo necesiten puedan utilizar una de esas viviendas y se encontraban abocados a, en un plazo de 20 días, acabar en la calle. Ha sido el trabajo nuevamente de la gente organizándose y trabajando en colectivo lo que ha hecho que esas personas a día de hoy tengan un principio de solución. Entonces, todos vosotros sois Podemos, todos vosotros sois necesarios, cada uno con lo que sepa hacer. Aquí nadie es mejor que nadie, aquí el jurista es necesario, pero de la misma manera que es necesario el jurista, nada de esto estaría montado si otras personas no hubieran estado colaborando. Ese es el espíritu, eso es lo que nos han quitado durante 40 años de historia. Eso es lo que estamos empezando a recuperar y eso es para lo que queremos contar con todos y cada uno de vosotros. Como os decía, hemos creado unas comisiones. Perdonadme un poco que soy un poco disperso y salto de un asunto a otro, pero voy a tratar de centrarme. Hablamos de 3 comisiones que tenemos a día de hoy creadas. Una primera de comunicación para gestionar todo el revuelo que hemos creado, o que mejor dicho han creado los medios de comunicación en torno a nosotros. Esa comisión se encarga también de la gestión de las redes sociales, de la creación de páginas web, bueno, de todo lo que es comunicación, vamos, creo que es autoexplicativo. Hemos creado a su vez una comisión de extensión que será la encargada de ayudar a todas aquellas personas que quieran organizar un círculo y se encuentren pues que no saben por dónde empezar o que quieran el asesoramiento para hacerlo de los que ya pues tenemos o tienen en este caso los compañeros de esa comisión un poco más de rodaje en este sentido. Por último, una comisión que es la más fea de todas y es la de finanzas. Vamos a necesitar organizarnos de alguna manera porque por muy poco que nos guste, el dinero y una buena organización financiera es necesaria. Así que estamos trabajando ahora mismo en la manera de gestionar estas finanzas de forma legal. Para lo cual, pues uno de los primeros pasos que tenemos que dar es la constitución de una asociación. Para la constitución de esa asociación hay que empezar a dar una serie de pasos, es bastante burocracia y es bastante farragosa, con lo cual no podemos ahora mismo daros una fecha en la que esa asociación estará constituida. Lo que sí os podemos decir es que antes de constituir ninguna asociación, los estatutos de esa asociación se someterán a una votación y a un debate previo en una asamblea abierta en la que espero que haya tanta gente como hay hoy, porque cada uno que tenga algo que decir será necesario y útil. A través de esa asociación podremos hacer que todos los que queráis hacer donativos, que queráis aportar colaboración económica y demás, ya sé que es feo hablar de dinero, pero es lo que toca, pues podáis hacerlo y además hacerlo de una manera legal y posteriormente pues desgravároslo en la declaración de la renta si es que sois de esos afortunados que tienen que hacerla. Por último, comentaros que hasta ahora hemos trabajado también, como comentaba el compañero Ángel, con una coordinadora que ha sido la encargada de dinamizar y organizar estas asambleas.
Esta coordinadora, tan pronto hayamos terminado esta etapa de impasse, digamos, pues se disolverá, porque entendemos que lo democrático es abrirla a los representantes y a toda la gente que quiera participar en ella. Y bueno, y la manera pues seguramente será la que se comentaba, nombrar 1 o 2 delegados por cada uno de los nuevos círculos que vayan surgiendo. Si la cantidad de círculos no fuera suficiente, pues todos los voluntarios que quieran participar en esa coordinadora. Trataremos de buscar entre todos una manera de hacerla democrática y sobre todo operativa. Y bueno, y por último hay un tema que está encima de la mesa, que es el que estábamos hablando de concurrir a las elecciones locales o no. Ha sido la pregunta más repetida, con permiso de las alianzas, que nos han hecho a todos y a todas los que hemos sido portavoces de Podemos desde el día 25 de mayo. Me gustaría decir, para que quede claro, la decisión de si concurriremos a las elecciones o no depende de todos vosotros, única y exclusivamente. Es decir, si vosotros queréis que tratemos de disputar este ayuntamiento, entre todos y todas iremos a por ellos. Y nos lo llevaremos. Podéis estar seguros de que nos lo llevaremos. Porque al final, no hay nada que tenga más poder que una idea a la que le ha llegado su momento. Y nuestro momento es este. No quiero extenderme ni un minuto más porque sé que hay organizaciones sociales y seguramente muchos de vosotros tendréis muchas preguntas que formular y demás. Entre todos y entre todas trataremos de respondéroslas, pero por encima de todo nosotros creemos que lo que necesitamos es escuchar a la calle. Y quien mejor conoce la calle no es nadie más que quien está en ella todos los días. En ese sentido le hemos lanzado una invitación a todos los movimientos de la ciudad, los que quisieran aceptarla, de estar aquí hoy, plantear sus inquietudes y demás, porque entendemos que queremos trabajar con ellos y ojalá ellos quieran trabajar con nosotros. Así que sin más dilación, cierro mi turno. Muchas gracias a todos por haberme escuchado, gracias por estar aquí y tener clara una cosa: claro que podemos.